Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí conectados. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Doc? Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿bien y usted? Buenas noches, bien, gracias. Bueno, disculpen la tardanza un poquito, estaba terminando de afinar unos detalles con la transmisión, pero ya estamos listos para empezar. Entonces hoy vamos a ver un tema que es introductorio de la materia, pero ya vamos entrando ahora sí a lo que es la materia de la patología como tal. Vamos a hablar con este tema. Bueno, empezamos el capítulo o la sección del programa que habla sobre la patología general. Sí, vamos a hablar sobre, en este caso vamos a hablar sobre algunos procesos de las células que suceden cuando alteramos un poquito ahí su ambiente. Y ya posteriormente, unos temas más adelante, vamos a empezar a hablar sobre patología orgánica, o sea, ya enfocándonos en un solo órgano o en un solo aparato o sistema. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los mecanismos de adaptación, lesión y muerte celular. Bien, bueno, antes de continuar, si ya han visto ustedes que están ahorita tomando el curso alguno de los videos de este tema que tengo en el canal, van a darse cuenta que en esta edición estamos estrenando un poquito de material para tratar de hacer más didáctica la clase. Entonces es con esta finalidad, para que si algún detallito se me pasa de lo que vieron en otras prácticas, en otras exposiciones de este mismo tema, no tienen que ser necesariamente iguales, simplemente voy a tratar de abordar todo lo esencial. Bueno, vamos iniciando entonces. Cuando nosotros tenemos una célula requiere de ciertos elementos o tener ciertos elementos o cosas a su disposición para poder estar en un estado del que le llamamos homeostasis. La homeostasis se puede definir como un estado de equilibrio para la célula, ¿sí? En el que sus necesidades, por ejemplo, de oxígeno, nutrientes, el microambiente, están en equilibrio, ¿sí? Tiene lo que necesita, oxígeno suficiente y nutrientes suficientes para tener energía. Su microambiente es el adecuado. Aparte, algunas células, para poderse mantener en un estado de homeostasis, necesitan también señalización, ya sea por una hormona, por un factor de crecimiento. Necesitan algunas células, no todas, estar recibiendo constantemente señales químicas para poder llevar a cabo su función. Y también algunas otras necesitan estar haciendo un trabajo constante, ¿sí? Para mantenerse, entre comillas, ejercitadas, ¿verdad? Y poder estar funcionando en condiciones óptimas. Entonces, cuando nosotros rompemos este balance para una célula, vamos a alterar su ambiente, su microambiente, ¿sí? Dependiendo del tipo de estímulo que le demos para romper ese microambiente, bueno, vamos a tener cierta respuesta por parte de la célula. Cuando nosotros hacemos un ligero cambio en el ambiente de la célula, esta va a pasar a un proceso de adaptación, ¿sí? Si el estímulo no es lo suficientemente intenso, le va a permitir a la célula acoplarse o adaptarse a este cambio en su ambiente, y se va a tener un cambio, va a manifestar cierto cambio, la célula va a adaptarse. Si el estímulo que le estamos dando, ese estímulo que no le gusta a la célula, ese estímulo nocivo, lo mantenemos o lo aumentamos de intensidad, la célula va a pasar a un proceso de lesión, sea un estado de lesión que al principio va a ser reversible. Aquí la célula ya no está funcionando en óptimas condiciones. Ya se podría decir que está sufriendo, está teniendo daños internos, su metabolismo interno y funciones ya están alteradas de forma considerable, pero aún así la célula puede seguir funcionando por cierto tiempo. Si este estímulo nocivo lo seguimos manteniendo, la célula va a pasar a un estado de lesión irreversible, ¿sí? Y cuando llega a un estado de lesión irreversible, ya no hay nada que podamos hacer por esa célula irremediablemente va a pasar a un proceso de muerte celular. Bien, entonces estos procesos que ya describimos ahorita los podemos visualizar en este contexto. Son parte de un solo proceso continuo, ¿sí? No hay como que fronteras definidas bien que digan dónde es adaptación, dónde es lesión,
sobre todo lesión reversible, irreversible o dónde empieza ya el proceso de muerte. ¿Sí? Son cambios muy sutiles que se van presentando en la célula y entonces todos forman parte de un mismo continuo. Bien, aún así, pues estos estados los separamos para poder entenderlos mejor, ¿sí? Para facilitar su estudio. Entonces, estos diferentes estados no necesariamente tienen que presentarse en cierto orden o secuencia. Aquí podemos ver que la célula de estar en homeostasis, ¿sí? Puede brincar, esta es la célula en homeostasis, puede brincar hacia un estado de adaptación, a un estado de lesión reversible o de lesión irreversible, dependiendo principalmente de dos factores: la intensidad del estímulo nocivo, la intensidad y el tipo, ¿sí? El tipo de estímulo nocivo. Por ejemplo, un estímulo nocivo que es muy dañino para la mayoría de las células es la isquemia. Cuando nosotros les quitamos los nutrientes y el oxígeno, eso las puede lesionar muy rápido, y sobre todo si es una isquemia que se presenta de forma abrupta, ¿sí? Como cuando vemos, por ejemplo, un infarto. O también si es un estímulo, a lo mejor, por ejemplo, un daño mecánico, una lesión química, pero que es muy intensa, eso también nos puede dañar a la célula directamente. Es decir, que no alcanza a adaptarse la célula, pasaría directamente a un estado de daño celular. ¿A cuál de los dos va a pasar? Bueno, va a depender nuevamente del tipo de estímulo al que le estamos sometiendo y de su intensidad. Si pasa a un estado de adaptación o de lesión reversible, estos dos, la célula puede todavía regresar a la homeostasis. Sin embargo, cuando la célula ya está en un estado de lesión irreversible, ¿sí? La lesión irreversible aquí, estado ya no se puede regresar, ya no se puede revertir. Su nombre lo dice, irreversible. Lo único que le queda a la célula es pasar a un proceso de muerte celular, ¿sí? ¿Cómo va a ser esa muerte? Bueno, dependiendo de las causas que la llevaron a morir a esa célula, puede ser principalmente por necrosis o apoptosis. Hay otros mecanismos que son como variantes de estos que ahorita vamos a ver, pero esos son los dos principales, la necrosis y la apoptosis. Entonces, vamos por partes, hablando primero sobre los mecanismos de adaptación. Los mecanismos de adaptación entonces se pueden definir como un cambio ya sea en el tamaño, el número, el fenotipo, la actividad metabólica o las funciones de la célula en su microambiente. Sí, y esto va a ser, las funciones de la célula, y esto va a ser en respuesta a un cambio en su microambiente. Bien, ¿cuáles son estos mecanismos de adaptación? Son 4, están muy sencillos de entender ahorita con estos esquemas que les puse. El primero, la atrofia. Bueno, se presenta cuando la célula no recibe suficiente oxígeno, no recibe suficientes nutrientes, no recibe suficiente estimulación, ya sea por factores de crecimiento, por hormonas, etcétera, y no recibe o no tiene una suficiente carga de trabajo, ¿sí? Cuando todo esto está disminuido, cuando hay disminución de oxígeno, nutrientes, de un estímulo ya sea químico, puede ser nervioso también, o de una carga de trabajo disminuida, bueno, la célula va a tener un proceso de atrofia. ¿Y qué es lo que significa la atrofia? Bueno, la célula, ¿qué cambios va a tener? Va a disminuir su tamaño, pero también va a disminuir su número, como lo vemos aquí. Y esto va a condicionar que el tejido del que forma parte, pues también disminuya su tamaño. Como vamos a tener menos células y estas a su vez van a estar más pequeñas, ese tejido o ese órgano lo vamos a ver más pequeño macroscópicamente. Aquí tenemos algunos ejemplos. Uno muy común pues es la atrofia muscular, ¿sí? Cuando nos mantenemos activos físicamente y de repente suspendemos la actividad física, bueno, vemos una atrofia de los músculos esqueléticos. Pero también esto se presenta en casos, por ejemplo, de parálisis, ¿sí? Las personas que quedan a raíz de un accidente con hemiplegia o cuadriplegia, o que tienen parálisis derivadas de alguna infección viral como la polio, que a ustedes ya no les ha tocado ver, yo supongo, porque ahorita pues, hay muy poquitos casos ya registrados, prácticamente se considera erradicada esta enfermedad. Lo que causaba, por ejemplo, la polio es una denervación, se pierde el estímulo, se dañan las raíces nerviosas que
que estimulan a los músculos de las piernas y pues hay atrofia. Sí, entonces este es un ejemplo. Otro ejemplo, este caso es una atrofia de la corteza cerebral. Aquí el del lado derecho con la letra B vemos un encéfalo que tiene una atrofia de la corteza. Vean cómo estas hendiduras o cisuras están más marcadas y aparte estos pliegues o circunvoluciones de la corteza los vemos más delgados comparándolos con los del lado derecho, ¿sí? Esto se debe a una ateroesclerosis de las arterias carótidas que en este paciente condicionó una disminución crónica del flujo sanguíneo que llegaba al cerebro. Como consecuencia llegaba menos oxígeno y menos nutrientes a este cerebro y bueno, la corteza se atrofió, ¿sí? Tuvo menos nutrientes y oxígeno esas células a su disposición, y pues tuvieron un proceso de atrofia. Y otro ejemplo que también es muy, muy común es la atrofia del epitelio del ectocervix. Eso que vemos aquí es un corte histológico de la mucosa ectocervical. Esta es de una mujer en edad reproductiva o edad fértil, ¿sí? Y esta es una mujer postmenopáusica. Entonces, cuando pasa de la menopausia, la mujer tiene una disminución en los niveles de estrógenos. Los estrógenos son hormonas que producen tanto hombres como mujeres, pero las mujeres las producen en una cantidad mayor. Y bueno, entre sus muchos efectos, los estrógenos estimulan la proliferación del epitelio del ectocervix. Cuando la mujer pasa de la menopausia, que ya disminuyen de forma constante o sostenida los niveles de estrógenos basales, bueno, este epitelio se empieza a atrofiar. Fíjense cómo podemos ver que el grosor de este epitelio es mucho más delgado comparándolo con el del lado izquierdo. Estamos viendo las imágenes prácticamente al mismo momento. Entonces fíjense bien cómo el del lado izquierdo es por lo menos unas 3 veces más grueso que el del lado derecho. Esto se debe a que este epitelio del lado derecho ya no tiene el estímulo estrogénico y sus células no están proliferando ni están madurando. Bien, el siguiente mecanismo de adaptación es la hipertrofia. Este también está muy sencillo. Aquí lo que pasa es que la célula va a aumentar su tamaño. ¿Por qué se da? Frecuentemente las causas son lo opuesto a lo que lleva a la atrofia. Dejando de lado que la célula reciba mucho oxígeno y nutrientes, porque eso no va a causar hipertrofia, pero sí que tenga un estímulo excesivo por hormonas o por factores de crecimiento y que tenga también una carga de trabajo aumentada, ¿sí? Cualquiera de esos dos estímulos va a ocasionar a una hipertrofia. Aquí, ahorita vamos a abrir aquí un pequeño paréntesis para aclarar una diferencia con el otro mecanismo que vamos a ver, que es la hiperplasia. Bueno, la hipertrofia entonces van a aumentar las células de tamaño, como vemos aquí en esta imagen. Un ejemplo muy clásico también es el de la hipertrofia muscular. Si ya hablamos de atrofia del músculo esquelético, bueno, la hipertrofia, lo que se produce en las personas que son físico-culturistas o que se dedican a hacer mucho ejercicio, bueno, está dada por un crecimiento o un aumento del volumen de las fibras de músculo estriado. Sí, aquí lo podemos ver al microscopio. Fíjense cómo estas fibras que están señaladas con las puntas de flecha, estas de aquí, están con un diámetro mucho menor comparándolas con las que tienen aquí, están señaladas con estas flechas largas. Sí, estas tienen un proceso de hipertrofia. Vean cómo se ve más voluminosa la célula. En realidad lo que estamos viendo aquí es un aumento del citoplasma. Eso es importante entenderlo. Las fibras, las células de músculo estriado son células sincitiales. Son como muchas células fusionadas que comparten un solo citoplasma y tienen muchos núcleos. Los núcleos se disponen aquí a la periferia. Aquí podemos verlos. Y fíjense cómo vamos a borrar estas líneas para que se pueda apreciar mejor. Tanto de las fibras que están de un grosor normal o más delgado, como en las fibras que están más gruesas, los núcleos tienen prácticamente el mismo tamaño. Lo que aumenta es el citoplasma, ¿sí? Esto de aquí es el citoplasma, en lo que vemos de color eosinófilo. Entonces, esta hipertrofia, y por consiguiente también la atrofia, como es el proceso opuesto, se va a deber a una variación en la cantidad
de organelos y de elementos del citoplasma de la célula, ¿sí? No a un aumento en la cantidad de sustancias o de componentes del núcleo. A la célula no le va a beneficiar realmente tener mucho más ADN. Entonces lo que va a aumentar o a disminuir, a variar en cantidad, son sus componentes citoplasmáticos, porque eso es lo que va a ayudarle a tener una mayor o menor función. Bien, el siguiente mecanismo de adaptación es la hiperplasia. Las causas son prácticamente las mismas que la hipertrofia. Un aumento en el estímulo hormonal o por factores de crecimiento, o un aumento en la carga de trabajo. Aunque aquí más frecuentemente vamos a ver el aumento en el estímulo, sobre todo hormonal, ¿sí? Pero también puede ser por factores de crecimiento. Entonces, ¿por qué se presenta a veces la hiperplasia y por qué se presenta a veces la hipertrofia? Bueno, aquí tenemos que hablar de los tipos de tejido. Esto lo vamos a reforzar en la siguiente clase cuando hablemos de la reparación de los tejidos, pero podemos decir que tenemos varios tipos de tejidos dependiendo de su capacidad de replicar sus células. Cuando el tejido tiene la capacidad de replicar sus células, ¿sí? Que de una célula ya sabemos que pasa por el ciclo celular y se empieza a replicar, en este tejido se va a presentar una hiperplasia, ¿sí? Si es un tejido que no tiene la capacidad de replicar sus células, entonces vamos a tener una hipertrofia. Y eso es la diferencia, o por qué se presenta una y por qué se presenta la otra, aunque tienen causas muy similares. Si el tejido puede replicar sus células, va a tener hiperplasia; si no, va a tener hipertrofia. Aunque muchas veces, sobre todo en los tejidos que pueden generar una hiperplasia, podemos ver ambos procesos, ¿sí? Por ejemplo, en el útero, cuando la mujer pasa por un embarazo, va a haber hiperplasia del músculo liso, pero también hipertrofia. Bien, pues unos ejemplos, aquí tenemos algunos ejemplos de hiperplasia. La hiperplasia que tienen de manera fisiológica las glándulas mamarias de la mujer. Este esquema, nos representa una glándula mamaria de una mujer en etapa prepúber, ¿sí? Vemos que la mayoría del tejido es tejido estromal. Todo esto que vemos de color eosinófilo o rosa es estroma. Y el tejido glandular está aquí marcado con estas flechitas que apuntan a los números 3. Son esos pequeños niditos, hay esos pequeños grupos de células glandulares. Lo demás también son elementos o componente ductal, ¿sí? Estos son ductos mamarios, los que estoy señalando en la fotografía de arriba. Y pues el resto es puro estroma, puro tejido conectivo. Sin embargo, cuando la mujer ya empieza la reproductiva, cuando ya entra en la pubertad, el estímulo hormonal por los ciclos de estrógenos y progesterona, pero sobre todo los estrógenos, que ya se empiezan a producir de manera activa en los ovarios, van a tener un efecto estimulante en el epitelio mamario y van a hacer que aumenten su volumen, este parénquima mamario. ¿Qué es lo que va a pasar? Las células no se van a hacer grandes, ¿sí? No va a haber como que células pequeñitas de epitelio mamario que después se van a hacer grandes, ¿no? Lo que va a suceder es que van a aumentar su número, su cantidad. Va a haber un proceso de hiperplasia. Aquí estamos viendo, este es un corte histológico de una mama de una mujer adulta, ¿sí? Y la diferencia que podemos ver con la anterior, fíjense cómo aquí teníamos muy poquito tejido glandular, todo esto son glándulas. En cambio, aquí ya tenemos mucho tejido glandular, ¿sí? Formándonos estas estructuras que parecen como árboles, que son las llamadas unidades terminales ductolobulares o TDLU, ¿sí? Que vamos a hablar ya mucho más adelante cuando veamos la patología mamaria. Pero todo esto se dio por un proceso de hiperplasia, ¿sí? Es una hiperplasia en este caso fisiológica. Es decir, que se presenta en condiciones normales. De las otras dos que ya mencionamos, la hipertrofia y la atrofia, también podemos tener fisiológica o patológica, como vamos a ver ahorita más adelante. Sí, una atrofia, por ejemplo, fisiológica,
sería la que causa la involución de las estructuras embrionarias, como el conducto tirogloso, como todas las estructuras del pronefros, mesonefros, etcétera, cuando se está formando el riñón. Algunas estructuras así embrionarias se reabsorben o desaparecen por un proceso de atrofia. También, por ejemplo, la atrofia que vimos del cérvix es una atrofia fisiológica. La atrofia esta que vimos de la corteza cerebral, esa sería una atrofia patológica. Fíjense cómo lo que le da el contexto de fisiológico, fisiológico o patológico, realmente es la causa, ¿sí? La atrofia se va a ver igual en el tejido, tanto si es fisiológica o si es patológica. Igual la hipertrofia e igual la hiperplasia. Lo que les va a dar ese contexto de ser fisiológicas o patológicas va a ser las condiciones en las que se presenten o cuál es la causa. Por ejemplo, la hipertrofia del tejido muscular por el ejercicio, bueno, es una hipertrofia fisiológica. En el caso de que tengamos, por ejemplo, un corazón que lo ponemos a trabajar de más porque el paciente o la persona tiene hipertensión arterial, el corazón se está esforzando más para bombear la sangre y esto hace que las fibras musculares del corazón sufran un proceso de hipertrofia que nos va a dar una cardiomegalia. Bueno, esa hipertrofia sería patológica porque detrás de ella hay un proceso patológico. Igual aquí, la hiperplasia también puede ser fisiológica como esta que vimos o patológica. ¿Sí? Esto es otro ejemplo de hiperplasia fisiológica. Aquí vemos cómo en esta mama, que es una mujer embarazada, es una mama en el embarazo, hay aún mucho más tejido glandular comparándola con la de la mujer adulta no embarazada. Sí, entonces nuevamente esto está dado por la estimulación hormonal por estrógenos y es un proceso de hiperplasia fisiológica. La hiperplasia se puede presentar en muchos tejidos, como también vemos aquí el endometrio. ¿Sí? Este es un corte histológico de endometrio. Estas son glándulas endometriales. Aquí vemos, este es un endometrio que está en fase secretora. El endometrio tiene distintas fases dependiendo de la etapa del ciclo, distintos aspectos dependiendo de la fase del ciclo menstrual de la mujer. Cuando ya está en fase secretora, quiere decir que ya se dio la ovulación y está en el periodo lúteo, cuando ya pasa del día 14. Sí, aquí como sabemos que el endometrio está en fase secretora, bueno, porque se están formando estas pequeñas vacuolitas. Fíjense cómo vamos a tratar de aislar una sola célula. La mitad que está aquí abajo se ve más denso el citoplasma y la mitad que está aquí arriba está como más clarita, tiene como una burbuja. Sí, ahí las células, esas son vacuolas subnucleares que le dan un aspecto, si ustedes escogen una fila más o menos así de células, de estas células epiteliales y la aíslan de forma imaginaria, nos da el llamado signo de la tecla de piano. Yo creo que todos han visto el teclado de un piano, entonces es algo que se le parece más o menos visualmente, por eso lleva ese nombre. Entonces, este es un endometrio normal, ¿sí? Está en una fase proliferativa, nada más. ¿Qué pasa si nosotros sobreestimulamos a esta mujer con estrógenos? Si le damos un estímulo estrogénico elevado, entonces este endometrio va a empezar a proliferar porque los estrógenos tienen el efecto de estimular el crecimiento, ¿sí? La proliferación de las células del epitelio endometrial. Entonces vamos a tener un proceso de hiperplasia, aunque aquí sería una hiperplasia patológica. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que esta es una hiperplasia endometrial? Bueno, porque estamos viendo aumentado el número de glándulas. Fíjense, esta es una glándula, esta de aquí es otra glándula, esta es otra glándula, y hay muy poquito estroma. Estas células que vemos aquí como entre redondas y alargaditas son el estroma, lo que se ve más claro, ¿sí? Estroma tejido conectivo. Entonces está disminuido el estroma contra el componente glandular o parénquima. Hay una proliferación del componente glandular, es una hiperplasia. El problema con la hiperplasia, sí, porque pues es algo que puede en algún momento llegar a causar preocupación. No quiere decir que sea como que la norma, pero sí hay que tenerla vigilada porque
Para poder tener nosotros una hiperplasia de un tejido, en general vamos a tener que hacer una replicación más acelerada de sus células. No es siempre el caso. Por ejemplo, en hiperplasia de la próstata no hay una replicación acelerada de sus células. Lo que pasa es que baja la tasa de apoptosis. Si recuerdan, la clase pasada dijimos que para que la cantidad de células de un tejido se mantenga constante, por un lado necesitamos tener células proliferando y por el otro células muriéndose. Entonces, si nosotros bajamos la tasa de apoptosis de un tejido y sigue proliferando, se van a empezar a acumular las células, y es lo que pasa en la próstata. Pero aquí en el endometrio, aquí sí hay una proliferación acelerada de las células. Entonces, si nosotros estamos llevando a cabo una proliferación acelerada de células, una replicación acelerada, recuerden que toda esta proliferación estaba regulada por el ciclo celular, ¿sí? El ciclo celular, que ya saben que tenía sus fases G1, S, G2 y mitosis, y que en estas fases tenía sus puntos de control. Esos puntos de control, ya lo dijimos en la clase pasada, tienen la finalidad de evitar que una célula tenga una replicación errónea, ¿sí? Que el material genético no se copie de manera fiel al original y que por lo tanto se empiecen a presentar lo que llamamos mutaciones o alteraciones en el genoma original. Entonces, si nosotros aceleramos ese ciclo de replicación, se corre el riesgo de que eventualmente se empiecen a presentar mutaciones que no se puedan corregir porque la célula se está replicando y replicando y replicando constantemente. Es por eso que la hiperplasia, bueno, ya es un proceso que por lo general cuando se diagnostica pues tiende a ser vigilado y se trata de corregir, si se trata de encontrar cuál es la causa y de quitarla o disminuirla para que disminuya este proceso de hiperplasia. No se deja evolucionar así nada más. ¿Por qué? Porque esta nos puede llevar al desarrollo de una lesión neoplásica, ¿sí? Si nosotros empezamos a tener mutaciones en las células y seguimos replicándolas de forma descontrolada o de forma acelerada, eventualmente esa replicación acelerada se nos va a convertir en una replicación descontrolada, y eso es parte de la definición del cáncer. Entonces, la hiperplasia puede evolucionar. Aquí la estamos viendo. Esta primera imagen es de una hiperplasia. Una hiperplasia, bueno, vamos a poner hiperplasia endometrial sin atipia, ¿sí? La atipia es una parte de la definición de las neoplasias malignas. Es como una alteración en la morfología normal de la célula. Vamos a dejarlo así por lo pronto. En cambio aquí ya estamos teniendo, fíjense, las glándulas están mucho más abundantes. Esto sigue siendo endometrio, que tiene un proceso de hiperplasia, pero fíjense cómo están pegando una con otra y no tienen ya prácticamente nada de estroma. Ya no vemos tejido conectivo aquí, puras glándulas nada más. Muy poquito estroma. Esto de aquí que donde voy a rayar encima es estroma, ¿sí? Para que lo puedan visualizar más fácil, pero es realmente muy escaso. Todo lo demás es tejido glandular. Entonces, aparte de eso, de la disminución del estroma, ya estamos viendo algunos otros cambios en la morfología de las células epiteliales, que a lo mejor los núcleos ya no están organizados como deberían. Ya los vemos, por ejemplo, desacomodados ahí de su lugar. Podemos ver mitosis abundantes. Podemos ver que la morfología de esos núcleos es irregular, y eso ya se nos convierte en una hiperplasia endometrial con atipia, ¿sí? Con atipia. Y esto ya es un paso previo al desarrollo de un cáncer. Esto de aquí ya es un carcinoma endometrial. El problema entonces con la hiperplasia es que obviamente esto dependiendo del tejido y de las circunstancias que le están ocasionando, se puede convertir en una neoplasia maligna. No siempre, ¿sí? De hecho, no es tan común como lo estoy haciendo a lo mejor que se escuche. Por ejemplo, la hiperplasia de la próstata, muy raras ocasiones se convierte en un cáncer de próstata. Pero hay otras hiperplasias que sí se pueden convertir en un cáncer. Una de esas es la del endometrio, o también, por ejemplo, la hiperplasia ductal de la glándula mamaria.
Sí, entonces, dependiendo de dónde la estemos viendo, bueno, como que le damos un poquito más de vigilancia a ese proceso de hiperplasia. Sigue siendo de todos modos una lesión reversible. Eso forma parte de la definición. Si nos regresamos unas cuantas diapositivas a la definición, dijimos ahí que son cambios reversibles. Sí, todo esto, lo que hemos hablado hasta ahorita es reversible. ¿Qué quiere decir? Si nosotros corregimos o quitamos el estímulo que está llevando a esa adaptación, la célula va a regresar a la homeostasis. El último cambio o el último mecanismo de adaptación es la metaplasia. Y la metaplasia, como nos da a entender esta imagen, va a hacer que una célula se convierta en otra célula de distinto tipo, ¿sí? Con un fenotipo diferente, un fenotipo distinto. Por lo general va a seguir siendo de la misma estirpe, ¿sí? O del mismo tipo celular. Es decir, que si esta de aquí es epitelio o una célula epitelial, bueno, esta también va a seguir siendo epitelio. Si es epitelio. Si es una célula estromal, va a seguir siendo algún otro tipo de célula estromal, pero distinta. Por ejemplo, una célula de epitelio escamoso se puede convertir en una célula de epitelio cilíndrico. Una célula como un fibroblasto, que es una célula estromal, se puede convertir en tejido cartilaginoso, tejido óseo, etc. Esto va a depender del tipo de lesión al que estamos sometiendo. La metaplasia esta va a estar principalmente guiada por una agresión o un cambio en el microambiente de la célula como tal. Una agresión directa contra la célula, algo que la está dañando directamente. Aquí ya no es porque tiene menos nutrientes o porque tiene una sobreestimulación hormonal. Aquí más bien se debe a algún cambio en la química de su microambiente que le está lesionando a esa célula. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la célula? Bueno, se va a convertir en una célula que sea más resistente. Eso es algo bien importante que les debe quedar claro. Este cambio no es al azar, ¿sí? No es como que la célula se cambie por algo así random al azar y a ver si tiene efecto. No, es más bien un cambio selectivo, ¿sí? Este cambio es selectivo y tiene la finalidad de cambiar la célula por un fenotipo que sea resistente al daño, ¿sí? Un fenotipo resistente. Hay muchos ejemplos de metaplasia. Esta también se puede presentar tanto fisiológica como patológica. Pero bueno, aquí tenemos uno, por ejemplo, de las metaplasias fisiológicas. Antes de que se nos pase eso, sería, por ejemplo, donde hay transformaciones de un epitelio a otro. Como, por ejemplo, en el cérvix, ¿sí? Si nosotros vemos un corte de cérvix, esto sería el canal cervical y esto el ectocervix. El epitelio que está aquí, que es de tipo escamoso, de repente cambia por un epitelio que es de tipo glandular, así como cilíndrico simple, ¿sí? Entonces, el área de transformación entre el epitelio escamoso estratificado, aquí, se llama área de metaplasia. Esa es una metaplasia fisiológica. En este caso, lo que estamos viendo en esta microfotografía es una metaplasia patológica porque, nuevamente, al igual que en los otros tres mecanismos de adaptación, lo que la vuelve patológica o lo que le da ese contexto es la causa, ¿sí? ¿Qué es lo que la causó? Entonces, este es un llamado esófago de Barrett, en lo que estamos viendo aquí. Esófago de Barrett, ¿sí? Es una metaplasia intestinal. Barrett. Es una metaplasia intestinal del epitelio del esófago. El epitelio del esófago, lo estamos viendo aquí, el epitelio normal del lado izquierdo, es un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, ¿sí? Y del lado derecho estamos viendo las zonas de metaplasia. Aquí empieza y todo esto es el área de metaplasia. Se está convirtiendo el epitelio escamoso estratificado en un epitelio de tipo intestinal. Es decir, las células que son células escamosas, ¿sí? Tienen esta forma así poliédrica con su núcleo. Ya si las vemos de lado, bueno, se ven así como dispuestas en capitas. Se convierten a células de tipo cilíndrico,
¿sí? Que tienen un citoplasma alargado, tubular, y tienen su núcleo basal. Entonces, este cambio, ¿por qué se da? La principal causa del esófago de Barrett es, vamos a escribir por aquí, abajo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? El reflujo. Ese regreso del material o el contenido que hay en el estómago hacia el conducto esofágico. Esos jugos gástricos o el contenido del estómago tiene, entre muchos otros componentes, por ejemplo, lo que hayamos comido en ese momento, también tiene ácido clorhídrico, ¿sí? Ácido clorhídrico que pues es un ácido fuerte que quema la mucosa del esófago. La mucosa del esófago, vamos a borrar esto para poder escribir aquí. La mucosa del esófago es una mucosa revestida por epitelio, entonces multicap, estratificado, no queratinizado. Estas células, los queratinocitos, tienen entre sí puentes celulares. Esto ya lo hablamos más o menos en el tema anterior. Tienen puentes entre una célula y otra, ¿sí? Que son desmosomas. Estos son enlaces bastante fuertes, lo que le brinda una resistencia mecánica pues muy importante al epitelio del esófago. Entonces, esto que hace que cuando nosotros comemos, si ingerimos algún alimento que tenga una consistencia más o menos dura y un poquito abrasiva, a lo mejor algo que no masticamos muy bien, no sé, al pasar por aquí, por el esófago, no va a dañar a ese epitelio, ¿sí? Al transitar por el esófago, no va a desgarrar esa mucosa porque el epitelio es muy resistente. Pero esta resistencia que tiene es nada más mecánica, no tiene una buena resistencia contra los ácidos. Entonces, ¿qué pasa cuando se da el reflujo gastroesofágico? Cuando el contenido del estómago se regresa, ¿sí? Cuando el contenido gástrico se regresa hacia el esófago, bueno, aquí va a causar lesión en la mucosa. Entonces, esta mucosa va a cambiar de un epitelio plano estratificado a un epitelio cilíndrico, ¿sí? Un epitelio cilíndrico de tipo intestinal. ¿Por qué? Porque este epitelio es muy resistente a las quemaduras por ácido, ¿sí? Este de aquí no, este es muy sensible. Entonces, es lo que vamos a ver en la metaplasia. En la metaplasia de Barrett o esófago de Barrett. Aquí estamos viendo esta zona de epitelio de tipo columnar o cilíndrico, que aparte tiene estas células que están señalando aquí las flechas, que parecen como pequeñas burbujas, ahí muy redondas. Son células caliciformes que únicamente se ven en el epitelio de tipo intestinal, ahí en el tubo digestivo, ¿sí? El estómago no tiene. Bien. ¿Cuál es el problema? Bueno, de forma muy similar a lo que pasaba en la hiperplasia, aquí el ciclo celular se nos puede salir de control, pero aquí hay más riesgo todavía que en la hiperplasia. En la hiperplasia nada más estábamos acelerando el ciclo celular, ¿sí? Teníamos nuestra fase G1, SG2 y mitosis. Y entonces estábamos dando una vuelta y otra constantemente, ¿sí? De una forma acelerada hasta que eventualmente se podía presentar, dijimos, aquí en la fase de síntesis algún error y pues causarnos una mutación. Pero aquí en la metaplasia, como se está cambiando un fenotipo por otro, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde se va a producir este cambio? No va a transformarse un queratinocito ya maduro, ¿sí? Que ya tiene esta forma. No puede cambiar a una célula de tipo cilíndrico, una célula epitelial de tipo cilíndrico, como un enterocito o como una célula caliciforme, ¿sí? No se puede, no puede darse este cambio. Eso de aquí no. ¿Por qué? Porque esta ya es una célula diferenciada, es una célula madura. Acuérdense, lo dijimos la clase pasada cuando hablamos de la célula, que las células madre, la que le dio origen a este queratinocito, esas se pueden diferenciar. Sí, se pueden diferenciar para convertirse en células maduras ya somáticas de algún tejido. Entonces, ¿dónde se tiene que dar el cambio? Aquí, en la célula madre. A esta célula madre se le va a reprogramar
bueno, no a reprogramar, realmente se van a empezar a apagar algunos genes y a expresarse otros en su genoma para que se convierta entonces, o para que ésta empiece a formar células de epitelio cilíndrico. ¿Sí? Como estamos aquí teniendo este proceso de pues cambio en la expresión de los genes, le vamos a poner entre comillas como una edición aquí del genoma de la célula, este es más susceptible de tener errores. O sea, no estamos nada más teniendo una replicación acelerada. Estamos teniendo una replicación acelerada más una reprogramación de la célula. Entonces aquí puede más fácilmente haber un error que nos conduce hacia un carcinoma, ¿sí? Hacia una célula ya cancerosa. Y es lo que pasa aquí en esta imagen, este ejemplo. Aquí estamos viendo un esófago de Barrett, pues un corte histológico de un esófago de Barrett. Aquí está, por ejemplo, esta flecha señalando a una célula caliciforme, esas que les dije que están en el epitelio de tipo intestinal. Esta puntita de flecha nos está señalando el epitelio columnar, ¿sí? De la zona de metaplasia. Pero aquí esta flecha o esta punta de flecha larga nos está señalando, fíjense, voy a quitar estas anotaciones, esta glándula que está como que fuera del lugar, pero aparte las células que están revistiendo a esa glándula ya las vemos muy diferentes comparándolas con las que están aquí afuera, ¿sí? Si comparan estas células con cualquiera de las que están a la izquierda o a la derecha, las van a ver muy diferentes. Estas tienen, por ejemplo, algunas tienen núcleo redondo, otras tienen núcleo alargado, unas tienen núcleo en la parte más baja, otras en la parte más alta. El citoplasma, esto lo vemos más denso, se ve como más basófilo, más morado, a comparación con estas que lo tienen más claro, ¿sí? Entonces ya vemos muchas diferencias. Aparte el tamaño está variando también y la organización de las células las vemos como que encimadas. Por ejemplo, en esta zona las vemos como que están unas encima de otras. Entonces esto ya es algo que le llamamos displasia, ¿sí? Displasia es un paso previo a lo que es ya la neoplasia, pero de tipo maligno, ¿sí? Un carcinoma. Entonces aquí ya es un esófago de Barrett con displasia, es un esófago de Barrett que ya tiene cambios premalignos. Y al igual que la hiperplasia, bueno, en ciertas condiciones este se puede convertir con el tiempo en un carcinoma. Aquí lo que estamos viendo ya es un carcinoma invasor del esófago que surgió justamente de un esófago de Barrett, ¿sí? Todas estas son glándulas tumorales que están infiltrando al estroma. Y fíjense cómo las células, aunque no hemos hablado de neoplasias todavía, pero sí pueden apreciar que las células tienen núcleos más oscuros, núcleos más claros, de diferente tamaño y forma, y que las vemos pues todas desorganizadas. Sí, eso es parte de la definición de las neoplasias. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de una lesión, perdón, de una metaplasia. Aquí tenemos el cambio a la inversa. Si en el esófago de Barrett en el esófago de Barrett se convertía de un epitelio escamoso estratificado a uno cilíndrico, aquí es al revés, de un epitelio de tipo cilíndrico, aunque este es un epitelio pseudoestratificado, esto de aquí es epitelio respiratorio, se va a convertir en un epitelio escamoso. Esta es la llamada metaplasia escamosa, ¿sí? Si se fijan bien, para identificar una metaplasia o para saber qué tipo es, bueno, le ponemos el apellido de según el tejido que va a surgir. En el esófago de Barrett, aquí es una metaplasia intestinal, ¿sí? Porque lo que surge es epitelio intestinal. En esta otra lesión que estamos viendo es una metaplasia escamosa. Lo que aparece nuevo es es una metaplasia escamosa. Bien. A ver, están preguntando aquí, vamos a hacer una pequeña pausa. Están preguntando a través de YouTube si cualquier célula del cuerpo, sea cual sea el tejido, si se expone a cambios físicos o químicos drásticos, se va a modificar. Bueno, no es cualquier célula como tal. Algunas, bueno,
más bien, sí pueden tener cierta modificación, pero esto depende, como les dije, del estímulo, ¿sí? De qué tan intenso sea el estímulo. Hay células que, por ejemplo, no tienen ningún cambio más que una atrofia. Por ejemplo, de hecho, estos cambios a veces se pueden dar en secuencia. Bueno, vamos a borrar aquí un poquito, abrir un paréntesis. Aquí podemos rayar un poquito más. En el epitelio gástrico es muy parecido a este de aquí. El epitelio gástrico está formado también, o la mucosa gástrica está formada por foveolas, que son como invaginaciones de la mucosa y están revestidas por células de tipo cilíndrico. Ahí estoy borrando mis notas. Bueno, células de epitelio cilíndrico. Una causa en estas circunstancias o en el estómago de un cambio adaptativo sería la inflamación, y eso es una causa muy común de cambios adaptativos en el cuerpo. Sí, la inflamación crónica, que la vamos a ver en la próxima clase. Cuando tenemos células inflamatorias aquí en la mucosa, porque tenemos lo que le llamamos normalmente gastritis, puede ser que se deba a una infección por bacilos aquí en la mucosa, sí, por bacterias. Cuando tenemos células inflamatorias, estas van a estar causando daño a todas las células que están alrededor. Van a tratar de eliminar a la causa de esta inflamación, que en este caso sería la infección, pero van a causar daño a todas las células. Entonces, ¿qué respuesta tienen las células estas del epitelio gástrico? Son células cilíndricas que se van empezando a hacer cúbicas primero, ¿sí? Se van haciendo más pequeñitas. Esto, pues yo creo que ya más o menos se les hace conocido, es el proceso de atrofia. ¿Sí? Se empiezan a atrofiar. Y posteriormente se van haciendo cada vez más cúbicas, empiezan a ser como más planitas, y eventualmente, como están sufriendo un daño constante tanto por las bacterias estas como por las células inflamatorias, van a transformarse en un tipo distinto de células. Entonces se van a convertir en células de tipo intestinal, muy parecido a lo que vemos aquí en el esófago de Barrett. Células que tienen su bordecito en cepillo, o que son células caliciformes, como las del epitelio de la mucosa intestinal. Entonces, la metaplasia intestinal, aquí también se llamaría igual, se puede presentar en el estómago también, pero ahí sería por un proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, respondiendo a tu pregunta, aquí el usuario que se llama papitas con chile y queso, bueno, sí se puede presentar un cambio prácticamente en cualquier célula, pero va a depender del estímulo y de qué tan intenso sea, porque si es muy intenso, pues la célula se va a lesionar y se va a morir, ¿sí? No va a alcanzar a adaptarse. Bien, bueno, continuamos. Entonces, en la metaplasia escamosa aquí, que es el ejemplo que veíamos, esto se da en la vía respiratoria. Lo que estamos viendo aquí en el recuadro marcado con la letra A es epitelio respiratorio. Sí, es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado ciliado. Tiene algunas células que ya vieron, por ejemplo, estas vacuolas son células caliciformes. Estas de aquí son células que tienen cilios, o tienen como un borde así con pues cilios, como cabellitos o pelitos aquí en la superficie, un borde en cepillo. Y hay células pequeñitas aquí que están únicamente en la base, que es por lo que se llama pseudoestratificado. Bueno, este epitelio tiene una razón de ser. En la vía respiratoria, este epitelio se encarga, primero, los cilios, estos pequeños pelitos que les dije que están en la superficie, tienen un movimiento de barrido. ¿Para qué? Para que si cae aquí alguna bacteria que respiramos del aire, bueno, la empiecen a evacuar. Esa bacteria va a quedar atrapada en el moco que se produce en estas células caliciformes. Va a quedar atrapada esa bacteria, y después estos cilios van a barrer ese moco hacia el exterior. Tiene un movimiento sincronizado que va orientado hacia el exterior de la vía respiratoria. Llega hasta la glotis ese moco, y pues lo deglutimos, y esas bacterias son destruidas en el tracto digestivo. Entonces, ese
este epitelio del tracto respiratorio pues tiene una razón de estar ahí, ¿sí? Tiene una función específica. ¿Qué pasa si irritamos mucho a ese epitelio? ¿Cómo lo vamos a irritar? Bueno, la forma más común es fumando, ¿sí? Somos fumadores crónicos o si nos exponemos mucho a vapores o a humos que irriten la vía respiratoria, como el humo de leña, como el humo de carbón. Bueno, ese epitelio se va a transformar en uno que sea más resistente a esas agresiones que le causa el humo del cigarro, por ejemplo. Este caso sería un epitelio escamoso. Sí, el epitelio escamoso es resistente, dijimos, no a las quemaduras por ácidos, pero sí a la agresión o la irritación que causa el humo de cigarro. Este sí es muy resistente, ¿sí? Entonces se va a transformar en un epitelio escamoso. Aquí, bueno, la metaplasia como tal, normalmente una metaplasia no nos da síntomas aunque sea patológica. Por ejemplo, un esófago de Barrett no nos da síntomas. Los síntomas los tenemos, pero del reflujo que está detrás de ese esófago de Barrett. Aquí en este caso sí puede haber alguna sintomatología asociada. ¿Por qué? Porque pues este epitelio escamoso ya no tiene esos cilios que dijimos, ¿sí? No tiene cilios y no produce moco, ¿sí? No produce ese moco. Entonces, si llega una bacteria aquí, si la respiramos y llega una bacteria, más fácil se va a instalar aquí y va a empezar a proliferar, ¿sí? Entonces nos van a hacer infecciones de las vías respiratorias profundas más fácilmente. Esto, bueno, es con años de consumir tabaco, de exponerse al humo, ¿sí? Para que no se vayan a asustar si son fumadores ocasionales, pero de todos modos sí, pues les recomiendo que traten de ir dejando el hábito. Pero bueno, cuando ya se da una metaplasia en la vía respiratoria, tenemos ahí sí ese efecto asociado que nos puede traer síntomas que pueden ocasionar infecciones de las vías respiratorias profundas, y aparte también como este epitelio no tiene cilios, no va a evacuar el moco que se acumula normalmente. Sí, el moco que producen las células caliciformes de aquí del lado izquierdo se tiende a acumular un poquito y ese movimiento ciliar lo barre para que no se nos hagan lo que le conocemos como flemas o expectoraciones en la vía respiratoria. Entonces, es por eso, bueno, que los fumadores crónicos ya de muchos años tienen asociada esa tos, sí, esa carraspera con producción de flemas o expectoración, porque las secreciones que se producen normalmente se acumulan. Ok, aquí otra pregunta ahorita que estamos en esta sección. A través de YouTube están preguntando si el moco puede atrapar cualquier tipo de bacteria o hay excepciones. No, sí hay excepciones. La mayoría de las bacterias se pueden atrapar e inmovilizar en este moco, pero hay algunas bacterias que ya evolucionaron para que para no quedar inmóviles en ese moco, e incluso lo pueden utilizar como sustrato, o sea, como alimento para empezar a proliferar ahí. Sí, entonces no atrapa a cualquier bacteria. Preguntan también, ¿el masking también causa eso? Bueno, no estoy muy seguro qué es el masking. No sé si hay otro nombre para eso. Chuy Ledesma a través de YouTube. Bueno, no sé si te refieres al vaping o vapeo, o si es el masking o como mascar tabaco o gomas, no sé. Pero bueno, lo que causa este efecto sería la inhalación, ¿sí? De algún agente irritante de la vía respiratoria. Es vapeo, aquí aclaran a través de Google Meets. Sí, entonces el vaping, bueno, el vapeo o vaping, no sé bien si está asociado no he investigado la verdad si está asociado a metaplasia escamosa, pero sí se ha visto que está asociado a lesiones del parénquima. O sea, se han dado casos de muchachos jóvenes en la edad que están la mayoría de ustedes que presentan infecciones de vías respiratorias profundas, hasta neumonías asociadas al vapeo, porque sí se ha visto que afecta al parénquima profundo, sí causa inflamación. No sé si sea más bien aquí lo que pasa es que el humo del vapeo o el vapor, pues ese que inhalan, al parecer es como que más irritante que el humo del tabaco, ¿sí? Porque las lesiones tienden a aparecer más rápido. El humo del tabaco irrita, pero no es tan irritante como para causar de forma rápida o aguda una lesión en el parénquima. Entonces lo que aparece primero es la lesión, pero en la vía respiratoria.
Sí, espero que quede contestada tu pregunta, Chuy Ledesma. Bueno, y bueno, aquí lo que estamos viendo, igual que en el esófago de Barrett, como que se nos empieza a descomponer todo esto, aquí el acomodo de las células y la morfología. Fíjense cómo conforme vamos avanzando empezamos a tener displasia, ¿sí? Todas de la letra C a la E son lesiones ya displásicas o cambios displásicos en el epitelio. Ahorita entiéndanlo eso como que es una desorganización nada más y cambios en la morfología. De hecho, hasta la F, ¿sí? Aunque aquí ya estamos teniendo una que le llamamos displasia de alto grado o cáncer in situ. Esta sería displasia leve, displasia moderada, aquí, displasia severa. Y bueno, y aquí es un cáncer in situ o un cáncer localizado. Y pues se nos puede convertir ya ahora sí en un carcinoma invasor. Ok, preguntan aquí antes de continuar a través de YouTube también, para no dejar dudas de esta sección, si el esófago de Barrett puede ser ocasionado por un caso de bulimia. Sí, porque en la bulimia, pues como hay vómito de lo que se come, se está vomitando, pues eso es como si fuera un reflujo, pero autoinducido. De hecho, en la bulimia es como normalmente el reflujo no alcanza a llegar tan alto, a menos que sea muy severo, que esté asociado, por ejemplo, a lo que le llaman una hernia hiatal, donde el esfínter esofágico está desplazado a través del hiato esofágico y del hiato diafragmático, perdón, y eso causa un reflujo muy severo. Pero normalmente no, normalmente el reflujo normal, entre comillas, vamos a rayar aquí, si tenemos nuestro esófago y aquí empieza la curvatura del estómago, bueno, perdón por el dibujo, ok, el reflujo normal, entre comillas, nos afectaría como a un tercio nada más, el tercio distal. En el caso de la bulimia, lo que preguntan aquí a través de YouTube, como estamos expulsando completamente el contenido gástrico, pues vamos a quemar todo, ¿sí? Todo el esófago. Entonces, sí puede causar esófago de Barrett y de hecho va a causar lesiones más severas. Podemos encontrar focos de metaplasia en todo el esófago si es una bulimia crónica. Pero, como ya decíamos, este es un cambio adaptativo. Si se corrige eso, se puede revertir el esófago de Barrett. Si estamos a tiempo todavía, si no hay una lesión displásica como esta que vemos aquí. Si ya hay una lesión displásica, bueno, ya es muy difícil regresar a lo normal. Bien, bueno, dejamos hasta aquí los cambios, adaptativos. Saludos a todos los que están a través de YouTube mandando saludos, ya mandaron saludos de Argentina y de Brasil. Bueno, pues los mecanismos de adaptación, entonces, para resumir, son 4: atrofia, hipertrofia, hiperplasia y metaplasia. Estos son inducidos por cambios en el microambiente de la célula, ya sea que recibe menos nutrientes, menos oxígeno, tiene menos estimulación, tiene un trabajo disminuido o aumentado, o tiene una sobreestimulación, etcétera. Pero estos son reversibles. Aquí ya entrando a lo que es la lesión y muerte celular, bueno, aquí esto de ser reversible va a tener ciertos límites nada más, ¿sí? Las causas de lesión celular son muchas. Aquí vemos algunas de las principales: la hipoxia o isquemia de manera sostenida o abrupta, ¿sí? De inicio abrupto; los agentes físicos como el frío, el calor, la electricidad; agentes químicos como los ácidos o drogas, por ejemplo, drogas hepatotóxicas pueden causar daño a los hepatocitos de forma aguda y que puede ser la mayoría de las veces irreversible; agentes infecciosos como las bacterias, los hongos, virus; reacciones inmunológicas, anomalías genéticas que van a causar muchas veces errores en el metabolismo celular o acumulación de proteínas anómalas adentro de la célula; y desórdenes nutricionales. Bueno, todo eso nos puede causar una lesión celular. La lesión celular aquí ya la vamos a abordar junto a la reversible y la irreversible, porque realmente el límite no está bien establecido, no está como que muy claro así dónde empieza, dónde termina la lesión reversible y empieza la irreversible. Se van dando cambios muy sutiles en la célula que cuando ya se acumulan lo suficientes, bueno, ya tenemos un daño irreversible en la misma.
Pero bueno, aquí podemos ver lo que nos representa esta gráfica es qué es lo que va pasando en la célula conforme se va presentando el proceso de daño. ¿Sí? Aquí tenemos nuevamente aquí nuestra pequeña celulita que está en homeostasis. ¿Sí? Aquí está normal, en un equilibrio. Cuando empieza la lesión, aquí vamos a dejar de lado la adaptación. Vamos a suponer que la célula no se pudo adaptar, ¿sí? Vamos a suponer que tuvo algún daño que la mandó directo hacia un proceso de lesión celular. Entonces, cuando empieza la lesión celular, es una lesión de tipo reversible. Es decir, que podemos, si quitamos el estímulo nocivo, podemos regresar nuevamente a la homeostasis. Pero conforme pasamos cierto umbral, que aquí les dije que está un poquito borroso, va a ser muy variable dependiendo del estímulo que está haciendo el daño y el tipo de célula, bueno, va a convertirse esta lesión en una lesión irreversible. Y entonces ahí ya no hay más que un solo camino, que es la muerte celular, o un solo destino. Pues los caminos pueden variar, puede ser necrosis o apoptosis. Bien, cuando empieza el proceso de lesión, ¿sí? Desde que es lesión reversible empiezan a haber ciertos cambios en la célula. ¿Sí? Aquí los podemos apreciar en esta gráfica. Estas 4 curvas nos están señalando los cambios que se producen en el interior de la célula y cuándo se van manifestando. ¿Sí? Aquí tenemos el efecto y tenemos el tiempo. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa en la célula? Fíjense, su función disminuye, ¿sí? En cuanto empieza a haber un proceso de lesión, la función de la célula disminuye y empiezan a manifestarse algunos cambios. Por ejemplo, lo que se empieza a manifestar desde el principio son los cambios bioquímicos o alteraciones bioquímicas, ¿sí? Después empiezan a manifestarse cambios ultraestructurales, es decir, en la ultraestructura de la célula. Eso es lo que veíamos en el microscopio electrónico. Después los cambios que se ven en el microscopio de luz o en el microscopio óptico. Y finalmente los cambios macroscópicos. Esto es lo que significa gross, ¿sí? Macroscópicos. Entonces, todos estos cambios empiezan desde etapas muy tempranas, pero se manifiestan ya en diferentes etapas, ¿sí? Del desarrollo de la lesión. Vamos a poner un ejemplo para que quede esto más claro. En el caso de un infarto agudo al miocardio, ¿sí? Cuando hay un infarto agudo al miocardio, hay una isquemia de las células cardíacas. Es lo que lo va a desencadenar, ¿sí? Una isquemia es una reducción o una falta de suministro tanto de oxígeno como de nutrientes. La célula no tiene ni oxígeno ni nutrientes. Si únicamente no tiene oxígeno en la célula, eso se le llama hipoxia. Pero la isquemia es más severa. Esta no le deja a la célula nada con qué trabajar más que sus reservas. Entonces, cuando se presenta una isquemia, los cardiomiocitos, estas células musculares del corazón, aquí está más o menos una representada, estas ya saben que se están contrayendo, ¿sí? Se están contrayendo para hacer que lata ese corazón. Esa contracción va a disminuir o a detenerse completamente en la zona afectada. La zona que tiene el infarto va a dejar de contraerse. Entonces, fíjense, rápidamente decae la función celular. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir a la célula seguir aprovechando sus reservas de energía para mantenerse con vida. Ahorita va a dejar de lado la función que debe desempeñar y únicamente se va a enfocar en mantenerse con vida. Entonces empieza a disminuir rápidamente la función y empiezan a presentarse cambios bioquímicos. Aquí los vemos como van subiendo. Esos cambios bioquímicos son lo primero que se puede detectar. Por eso, cuando una persona llega infartada a la sala de urgencias, no sé si ya han tenido oportunidad de visitar una sala de urgencias para hacer prácticas o hacer una guardia. Bueno, básicamente hay 2 estudios que se les toman a las personas que llegan con sospecha de infarto. Uno es el electrocardiograma y otro son las enzimas cardíacas, ¿sí?
¿Por qué? Porque con eso podemos detectar estos dos cambios que se presentan al inicio, cuando todavía es lesión reversible. El electrocardiograma, se basa en la contracción sincrónica y ordenada de todas las células cardíacas, ¿sí? Que empieza en el nodo sinusal, después se contraen las aurículas, la aurícula derecha e izquierda, luego pasa al nodo sinoauricular, se empiezan a contraer los ventrículos y entonces todo eso hace que la electricidad a través del corazón fluya en una dirección determinada. Cuando nosotros interrumpimos la contracción en alguna zona de ese corazón, bueno, empiezan a aparecer cambios en el electrocardiograma y es lo que, si ya han visto algún electrocardiograma con un infarto, a ver si me sale más o menos el dibujito, tenemos la onda P, tenemos el QRS y tenemos estos mentados subdesniveles o supradesniveles. En este caso sería un supradesnivel de la onda T. A ver si me sale QRS y aquí tenemos el supradesnivel así. ¿Sí? Entonces esto sería indicativo de que hay un infarto en esa persona. ¿Por qué? Porque la circulación eléctrica está alterada, porque las células no están contrayendo, está perdiéndose o disminuyendo la función. Y las enzimas cardíacas, estas de aquí, las vamos a poder detectar porque ya hubo cambios bioquímicos en la célula. Adentro de la célula de aquí, bueno, vamos a imaginarnos que es una célula cardíaca, ya hubo ruptura de microfilamentos contráctiles y demás que liberaron pues liberaron todas las enzimas cardíacas, todos sus componentes son los que se detectan en el plasma y eso es lo que podemos detectar en los pacientes infartados. Es por eso que se hacen estos dos estudios de cajón. En cuanto llega el paciente, inmediatamente se le empieza a dar un tratamiento. ¿Por qué? Porque si no esperáramos, por ejemplo, a que hubiera cambios ultraestructurales, por eso no tomamos, o sea, es impensable decir, este paciente tiene sospecha de infarto, hay que tomarle una biopsia, ¿verdad? Y mandar la patología a ver si se infartó, porque olvídense, pues, cuando ya se presentan cambios ultraestructurales o en la microscopía óptica, aquí ya pasaron días, ¿sí? Días, y para eso el paciente, pues, ya está, pues, bien muertito, ¿verdad? Ya lo perdimos completamente. No podemos hacer eso. Entonces, desde que empieza una lesión reversible, se tiene que diagnosticar a este paciente y se le trata de dar tratamiento también, pues, para preservar la función de las células, para que esas células puedan regresar a la homeostasis. No siempre pasa esto. Evidentemente, muchas células que se ven afectadas por ese infarto van a pasar una lesión irreversible y después a la muerte, y eso va a dejar una cicatriz en ese corazón, pero pues se va a limitar el daño con el tratamiento oportuno y agresivo en el caso del infarto agudo del miocardio. Bien, entonces esto es lo que pasa cuando hay lesión en la célula, ¿sí? Que se pierde la función o declina así rápidamente, empiezan a haber cambios bioquímicos ultraestructurales visibles en la microscopía óptica y visibles macroscópicamente en ese orden. Bien, la lesión celular entonces dijimos que va a ser reversible o irreversible dependiendo de el tiempo en el que estemos o el tiempo que lleva de haberse iniciado. Una lesión reversible se puede definir como una serie de alteraciones estructurales y funcionales que se presentan en la etapa inicial del daño y que se puede corregir si este estímulo nocivo es removido, ¿sí? El resultado, este es resultado de alteraciones en uno o más componentes celulares, principalmente las mitocondrias, las membranas y el núcleo de las células. Son los tres principales sitios donde se va a dañar la célula. Y hay alteraciones morfológicas asociadas que se pueden ver en el microscopio electrónico. Aquí ya vamos a olvidarnos de eso del infarto. Aquí vamos a situarnos en cualquier otro tejido. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones que podemos ver? Edema celular, ¿sí? La célula se va a hinchar, se van a formar bulas citoplasmáticas, se va a ver más eosinófilo el citoplasma y puede presentarse también cambio graso por el cambio en el metabolismo de la célula. Muchas veces cuando hay lesión celular reversible, la célula deja de hacer metabolismo aerobio y empieza a hacer metabolismo anaerobio, y eso puede hacer que se acumulen lípidos en el citoplasma.
lo que nos va a ocasionar un cambio graso, que va a ser transitorio. Bueno, aquí tenemos entonces los tres sitios que se van a dañar principalmente en la lesión celular: las mitocondrias, la membrana y el núcleo. Sí, en las mitocondrias puede haber alteraciones que van a comprometer la producción del ATP. Aquí van a hacer que se disminuya la producción de ATP, o que pueden también causar lesión en la mitocondria que haga que se liberen las especies reactivas de oxígeno que tiene adentro. Si disminuye el ATP, bueno, disminuye la función celular, empieza a haber disminución de la energía que tiene la célula. Si se liberan las especies reactivas de oxígeno, estas van a dañar a los componentes celulares, sobre todo a los lípidos y las proteínas y los ácidos nucleicos, y van a causar daño en el genoma de la célula. Esto se va a traducir entonces en un proceso de daño celular. Si este es muy intenso, aquí la célula se va a morir, pero por un proceso de necrosis principalmente. Cuando hay daño a la membrana histoplasmática, bueno, eso también nos va a llevar casi siempre a un proceso de necrosis. ¿Por qué? Bueno, si se daña la membrana del citoplasma, se van a pueden pasar, por ejemplo, cambios pequeños que se van acumulando, alteraciones en el transporte de la membrana, por ejemplo. Esto va a alterar el metabolismo de la célula, la respiración celular, la producción de energía, y nos puede llevar a un proceso de necrosis. Pero también, si se rompe la membrana citoplasmática, bueno, se van a fugar los componentes de la célula y pues la célula literalmente va a estallar. En el caso de que las membranas que se dañen sean de los lisosomas o de otros organelos, bueno, se van a liberar los contenidos de esos organelos, principalmente los lisosomas, son en los que vemos eso, se liberan adentro de la célula, y pues bueno, la célula se digiere de adentro hacia afuera y se rompe, ¿sí? Se muere por un proceso de necrosis. Cuando hay daños al núcleo, ¿sí? Aquí pues principalmente lo que se va a dañar es el ADN. Empieza a haber ruptura del ADN. Esto va a hacer que se reduzca la síntesis de proteínas, porque se van a dañar los genes que codifican para esas proteínas. Pero también cuando es demasiado el daño a este ADN, se van a activar algunos otros procesos dentro de la célula que ahorita vamos a ver, y se va a activar la llamada cascada de las caspasas, lo cual nos va a llevar a un proceso de muerte, pero por apoptosis. La diferencia que tienen estos dos procesos de muerte, ahorita lo vamos a ver, pero en uno básicamente la célula va a estallar, ¿sí? Se va a reventar y se va a liberar todo el contenido de la célula. Esta es la necrosis. En cambio, en la apoptosis, la célula se va a fragmentar en cuerpos apoptóticos, ¿sí? Va como que a romperse en pequeñas bolitas que tienen sus componentes internos, y esta, bueno, se va a morir de una forma más organizada. Las mitocondrias, estas tienen un papel fundamental en la formación, bueno, la definición de cuál va a ser el proceso de muerte de la célula. Las mitocondrias ya sabemos que tienen pues la función de producir energía para la célula, pero también tienen especies reactivas de oxígeno en su interior, ¿sí? Las especies reactivas de oxígeno son moléculas de oxígeno que tienen capacidad de oxidar proteínas o ácidos grasos. Entonces, constantemente la mitocondria está produciendo especies reactivas de oxígeno. En condiciones normales, esos componentes o estas especies reactivas de oxígeno se degradan, ¿sí? Haciendo lo que le llaman la remoción o eliminación de radicales libres. A todas estas especies reactivas de oxígeno les llaman también así, radicales libres. Pero en condiciones patológicas, cuando hay una alteración en la función de la mitocondria, bueno, esto se va a alterar. Entonces estas especies reactivas de oxígeno pueden salir y pueden causar daño estructural a todos los componentes de la célula. Pueden dañar la membrana histoplasmática, pueden causar daño a las proteínas de la célula, ya sea romperlas o hacer que tengan un pliegue incorrecto, y también causar daño al ADN. Y esto pues va a llevar a la célula a un proceso de muerte. Bien, cuando hay un daño reversible en la célula, dijimos que va a haber ciertos cambios que podemos observar en el microscopio electrónico.
Aquí estamos viendo algunos de ellos. El aumento del volumen celular es el llamado edema celular, ¿sí? Vamos a ver también la formación de burbujas o bulas de la membrana histoplasmática. ¿Por qué? Porque el citoesqueleto se empieza a fragmentar, ¿sí? Se rompe en algunas áreas del citoesqueleto y la célula pierde consistencia. Entonces la membrana se empieza a plegar como si fuera imagínense como una carpa, ¿sí? De un circo o algo así grande, a la que le quitamos de repente algunas de las vigas que sostienen a la lona, esa que forma el techo. Entonces se nos empieza a colapsar en algunas zonas. Y es lo que pasa aquí, ¿sí? Se rompe o se fragmenta parcialmente el citoesqueleto de la célula y se forman bulas. Aparte, esos fragmentos del citoesqueleto se pueden agregar, se pueden juntar todos, como compactarse, y formando las llamadas figuras de mielina, ¿sí? Que son agregados de elementos del citoesqueleto mezclados con fosfolípidos de la membrana, que se empieza también medio a fragmentar un poquito. Se van a edematizar las mitocondrias también y otros organelos. Esto le llamamos tumefacción o edema mitocondrial. El retículo endoplásmico se va a edematizar, es este que vemos aquí, de color gris. El retículo endoplásmico se edematiza y los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso se van a desprender. Aquí los estamos viendo libres, entonces el retículo endoplásmico se queda sin ribosomas. Estos son cambios que se ven la mayoría en la ultraestructura de la célula. Sí, en el microscopio óptico podemos ver el edema celular y podemos ver las bulas citoplasmáticas, en ocasiones las figuras de mielina, pero ya el edema mitocondrial o los ribosomas libres, esos sí no los podemos ver en el microscopio óptico. Esos son en el microscopio electrónico. La cromatina también, aquí en el núcleo, la cromatina se va a empezar a condensar, entonces se pone grumosa, empieza a compactarse, a condensarse para formar heterocromatina, ¿sí? Entonces la vamos a ver como grumosa esa cromatina, irregular. Y pues aquí tenemos algunos ejemplos. Estos cambios, les dije, son como que muy sutil la diferencia entre lesión reversible y irreversible. Básicamente en la lesión irreversible lo que va a pasar es que algunos de estos se van a acentuar y otros pues sí ya se van a ver más como que más evidentes. Ahorita vamos a ver una tablita donde se ve mejor la diferencia entre uno y otro. Pero bueno, aquí estamos viendo unas imágenes, unos cortes histológicos de tejido renal. Estos son túbulos renales, donde podemos ver en condiciones normales cómo estos túbulos están revestidos por sus células epiteliales, que tienen su núcleo pues bien redondito, la cromatina homogénea. El citoplasma tiene una coloración más o menos uniforme y se les ve esta como pequeña banda y más clarita, que es el borde en cepillo que tienen las células de los túbulos contorneados proximales. Cuando hay una lesión reversible, dijimos que aumenta la eosinofilia del citoplasma. Vean cómo el citoplasma de células se ve más rosa comparándolo con las de la izquierda. La cromatina también, fíjense cómo la vemos agrupada haciendo como grumos, ¿sí? No se ve tan homogénea como las del lado izquierdo, que se ven como más parejito el color morado. Y las células se ven todas irregulares, fíjense, están edematizadas, tienen la membrana histoplasmática formando esas pequeñas bulas. Aparte, las estructuras finitas como este borde en cepillo que estaba aquí, esas sí se pierden, ¿sí? Empieza a haber desprendimiento parcial de zonas de la membrana citoplasmática, que es lo que vemos aquí como en forma de detritos celulares o restos celulares. Ya en la lesión irreversible, bueno, aquí podemos tener ya mezclado un proceso de muerte celular, ¿sí? Algunas de estas células tienen una lesión irreversible, otras ya están muertas. Por ejemplo, esta, fíjense cómo ya la vemos completamente redondita. Voy a quitar las líneas para que lo puedan ver mejor. Está desprendida de las demás células. Vean cómo tiene espacios, es decir, de color blanco alrededor, de que ya está desprendida de las demás células. O sea que su citoesqueleto se fragmentó. Los desmosomas que tenía también ya se soltaron. El citoplasma lo vemos todo vacuolado, como si tuviera burbujas adentro. Vemos algunas células como esta que ya no tienen núcleo, ¿sí? Que ya son células muertas. Entonces, aquí es un proceso de lesión irreversible. En el estudio de la ultraestructura, bueno, también esto es de hecho más evidente. Acuérdense, los cambios en la ultraestructura se ven antes. En una célula normal podemos ver, aquí está el núcleo. Este es el borde en cepillo, ¿sí? Del túbulo, de la célula epitelial tubular aquí del riñón.
Y estas pequeñas esferitas de color gris más oscuro son las mitocondrias. Cuando hay lesión reversible, fíjense cómo el núcleo se ve como que más compactado. Este es el núcleo. Y la cromatina se ve grumosa. Hay más heterocromatina. El borde en cepillo que debería estar aquí, ya no lo vemos, como del lado izquierdo. Y aparte las mitocondrias están edematizadas. Fíjense, aquí les voy a señalar una sola mitocondria. Están mucho más grandes que las que vemos aquí del lado izquierdo, ¿sí? Y del lado derecho, bueno, este ya es un proceso de lesión irreversible o necrosis. Estos procesos de lesión irreversible y necrosis tienden como que a sobreponerse o a superponerse, perdón. Y a veces es difícil ver ya la diferencia entre uno y otro. Entonces, aquí el núcleo, por ejemplo, lo vemos. Este es el núcleo de la célula. Ya está más compacto, la cromatina ya está condensada, es casi pura heterocromatina, que ya no es funcional. Las mitocondrias, aquí están marcadas con la letra M, fíjense, están grandísimas, están muy redondas y ya no se les ven esas crestas, ¿verdad?, que tienen aquí adentro, porque ya tienen ruptura de su membrana mitocondrial también. La membrana histoplasmática aquí ya no se puede ver, ¿sí? Aquí sí hay todavía, está definida más o menos la membrana histoplasmática. Aquí hay ruptura de la membrana e incluso están fugando componentes de la célula. Y esto de aquí es parte del citoplasma de la célula que se está fugando hacia el exterior. Esto ya es un proceso de necrosis. Nuevamente aquí vemos un acercamiento a las mitocondrias y al retículo endoplásmico. Podemos ver aquí, estas son mitocondrias en un proceso de lesión reversible donde están edematizadas y vemos estos pequeños puntitos. Aquí les voy a señalar un grupo. Son ribosomas libres. Del lado derecho, las mitocondrias ya están muy edematizadas, están redondas, ya no tienen estas crestas de su membrana interna, ¿sí? Y aparte ya no vemos tampoco los ribosomas, ya se desnaturalizaron. Entonces ya es una célula que está a punto de destruirse. Bueno, para terminar, vamos a hablar sobre los tipos de muerte celular, ¿sí? Los tipos de muerte celular principalmente son dos, la necrosis y la apoptosis. Aunque hay otros procesos que vamos a ver ahorita así muy brevemente. Bueno, la diferencia que tienen estos está en los mecanismos, ¿sí? Las causas, los cambios morfológicos y las consecuencias funcionales. Es decir, que las causas de necrosis son distintas a las de la apoptosis. Los mecanismos que entran en función en la célula también son diferentes. La morfología que vamos a ver en el microscopio también es distinta y las consecuencias que tienen una y la otra, lo que vamos a ver en el tejido como en respuesta a este proceso de muerte va a ser diferente en la necrosis y en la apoptosis. Entonces, la necrosis primero, es resultado de un daño celular severo, ¿sí? La célula sufre un daño masivo que la va a matar de forma rápida y esta muerte aparte va a ser desorganizada. Dijimos, la célula va a estallar literalmente, ¿sí? Todos los componentes de la célula se van a salir, se va a romper la membrana histoplasmática, los componentes se van a salir y esto va a causar mucha respuesta inflamatoria. Y bueno, la necrosis es un proceso patológico, ¿sí? Es la diferencia que tiene con la apoptosis. La apoptosis puede ser tanto fisiológica como patológica. Esta no, la necrosis es siempre patológica. Y pues aquí está lo que les decía, ¿verdad? Los contenidos son liberados al medio extracelular causando inflamación. Bueno, las características de la necrosis son estas. Hay disrupción o ruptura de las membranas celulares que causa adentro de la célula, va a hacer que se liberen los contenidos de los lisosomas y pues ya en la parte externa de la célula va a hacer que se rompa la membrana histoplasmática y se liberen los contenidos celulares hacia el exterior. Adentro de la célula hay fuga de enzimas lisosomales por este daño de la membrana lisosomal, ¿sí? Que va a seguir dañando los componentes intracelulares y afuera de la célula va a haber inflamación local en respuesta a la liberación del contenido intracelular. ¿Por qué? Porque todo este contenido intracelular, este término lo vamos a explicar mejor en la próxima clase, pero funciona como agente quimiotáctico. Un quimiotáctico o una quimiosina, ¿sí? Un agente quimiotáctico o quimiosina es una célula, es una sustancia, ¿sí?
una sustancia X, puede ser cualquiera, que va a causar inflamación. Ahorita lo vamos a dejar así para que se entienda más o menos, ¿sí? Bien. La necrosis tiene distintos patrones morfológicos, es decir, hay distintas formas en las que la podemos ver macroscópicamente, dependiendo del tipo de necrosis. Esto va a depender de en qué órganos se está viendo este proceso, las causas de esta necrosis y el tejido que se está muriendo. Bueno, ¿cuáles son estos patrones? Son muchos. Aquí vemos algunos de los principales: necrosis coagulativa, leucofactiva, gangrenosa, caseosa, grasa o fibrinoide, y esto pues depende del tejido en el que se presente, les dije, y pues la causa de esa necrosis. A nivel microscópico podemos ver un cambio más, aparte de lo que ya dijimos en el proceso de necrosis, que serían cambios en el núcleo. El núcleo puede pasar por alguna de esas tres etapas. Aquí, bueno, no vamos a ponernos a hacer debate porque realmente no hay algo como que todavía aceptado completamente. Algunos autores dicen que estos tres cambios se dan en secuencia, ¿sí? Que empieza a haber primero pignosis, después cariorexis y después cariólisis o cariolisis. Algunos otros autores dicen que esto se puede dar al azar, dependiendo de la célula y de las causas por las que se murió. Se puede presentar pignosis, cariorexis o cariolisis. Nosotros nada más vamos a describir en qué consisten, no vamos a encasillarnos así como que sean necesariamente en orden. Entonces, la pignosis, que es lo que van a ver más frecuentemente cuando ven un tejido necrótico al microscopio, es, como lo vemos aquí, una condensación del núcleo. El núcleo se vuelve pequeñito y denso, ¿sí? Y la cromatina se condensa toda y pues lo vamos a ver como un núcleo pequeño y muy oscuro o hipercromático. La cariorexis es, como lo estamos viendo aquí, una fragmentación del núcleo, ¿sí? El núcleo se compacta y se fragmenta. Y la cariolisis o cariólisis, esta, aunque por este sufijo lisis tendríamos a pensar como que el núcleo se disuelve o se destruye, realmente lo que pasa es que los ácidos nucleicos que están ahí, ¿sí? El ADN se desnaturaliza, ¿sí? Entonces se van a estirar estas proteínas. Esto va a hacer que pierda su carga eléctrica, ¿sí? Ya no va a tener carga eléctrica negativa, va a perder su carga y ya no se va a pintar con la hematoxilina. Entonces el núcleo sigue estando ahí, pero ya no se puede pintar con la tinción y lo vemos como si estuviera ausente, como si estuviera borrado, ¿sí? A veces se puede ver la silueta, entonces se ven una imagen que le llaman algunos autores como núcleos así fantasma. Bueno, estos patrones morfológicos de la necrosis van a variar entonces dependiendo del órgano en el que estemos y la causa de la necrosis. Este es un ejemplo de necrosis isquémica. Esta se ve en los infartos, ¿sí? La isquemia, acuérdense, pues es una interrupción del oxígeno y los nutrientes a un tejido. Entonces eso es lo que pasa en los infartos. Y bueno, esta necrosis tiende a ser muy localizada. Aquí le estamos viendo, este es un fragmento de riñón donde en la corteza y parte de la médula estamos viendo una zona de infarto, esta que se ve de color amarillo. Y a nivel microscópico también se puede delimitar. ¿Por qué? Porque como se interrumpió la circulación en una arteria, únicamente se va a morir el tejido que depende de las ramificaciones de esa arteria, ¿sí? Vamos a suponer que aquí venía una arteria de las arqueadas, entonces aquí ya salían más arterias aquí y esta se tapó a este nivel, entonces todo este tejido se nos necrosó. Pero de este lado hay otra rama y aquí hay otra rama más, entonces pues esto sigue estando viable. Y a nivel microscópico lo podemos ver, fíjense cómo, bueno, si trazamos una línea más o menos aquí, podemos dividir entre la zona de infarto, que está del lado derecho, y la zona pues residual. ¿Cómo le hacemos para diferenciar una de la otra? En la zona de infarto, fíjense bueno, vamos a señalarlos primero. Los túbulos que están aquí,
Todos estos son túbulos renales. Aquí estoy señalando uno y aquí estoy, este está bien, señalando otro. Fíjense cómo el del lado derecho en sus células epiteliales ya no tiene núcleos. En cambio el del lado izquierdo sí. Es como sabemos que las células de la derecha ya están muertas y la de la izquierda siguen estando viables, ¿sí? Entonces aquí pues los infartos se pueden delimitar por lo general muy bien tanto macroscópicamente como microscópicamente. Como todas estas células tienen un proceso de necrosis, bueno, vemos también muchas células inflamatorias. Todas estas celulitas que vemos aquí agrupadas son células inflamatorias y hay también áreas de hemorragia, porque esa necrosis causa daño a las células que quedan ahí vivas todavía, como las células del tejido conectivo, y pues causa hemorragia local. Este es otro tipo de necrosis, esta es la necrosis licuefactiva. Y como su nombre lo dice, bueno, el tejido se va a licuar, ¿sí? Se va a destruir completamente. La diferencia que tiene la necrosis coagulativa, se me pasó a decirlo. Fíjense cómo, voy a quitar las líneas para que se pueda ver mejor. Los túbulos siguen organizados, siguen como que en su posición como estaban. ¿Sí? Eso es una diferencia que vamos a ver ahorita comparada con la necrosis licuefactiva. Vean cómo aquí siguen estando las siluetas de los túbulos renales, pero pues ya les hice esa observación de que ya no tienen núcleos en sus células, están revestidos por células muertas. Es como que si fueran puros cadáveres de células aquí, ¿verdad? Pero acomodados como estaban originalmente. En cambio, la necrosis licuefactiva, fíjense cómo todo se destruye. Aquí vemos un fragmento de parénquima cerebral y en esta zona del centro, toda esta zona del centro, hay un proceso de necrosis. Entonces ya no se ven más que células inflamatorias y detritus celulares, restos celulares amorfos. No se ve el tejido organizado como estaba. Este tipo de necrosis licuefactiva se ve más frecuentemente aquí, en el sistema nervioso central, y aparte se ve asociada a la infección por microorganismos. Los microorganismos muchas veces producen enzimas que destruyen a las células. Entonces, en la necrosis coagulativa las células siguen dispuestas como estaban normalmente. Eso es una pregunta de examen, ¿sí? Para los alumnos. La necrosis coagulativa se caracteriza por eso, porque las células siguen dispuestas en su forma original en el tejido, nada más que ya están muertas, ¿sí? Y pues están esperando ahí a ser eliminadas por las células inflamatorias. Seguimos, otro tipo de necrosis es esta que vemos aquí. Esta es la llamada necrosis caseosa. Eso de caseosa viene de la palabra queso, ¿sí? Por el parecido que tiene esta necrosis. Este es el área de necrosis. Con el queso es así de color blanquecino, grumoso, ¿sí? Pues así se la figuró al primer patólogo que la describe, entonces se le quedó ese nombre de caseosa. Y este tipo de necrosis es muy particular porque se presenta en algunos casos muy más o menos específicos. No quiero decir que sea específica de una patología, pero se ve más frecuentemente esta en la tuberculosis, ¿sí? En la TB o tuberculosis. Entonces, cuando la vemos en un tejido como este es tejido pulmonar, esto es pulmón. Cuando vemos estos nódulos así de necrosis caseosa, bueno, inmediatamente pensamos en tuberculosis y hasta que no demostremos lo contrario, ¿sí? Aquí la podemos ver también, esta la podemos encontrar en ganglios linfáticos, como este caso. Este es un ganglio linfático, ¿sí? Todo esto es un ganglio linfático, es un corte histológico completo. Y estas zonas que se ven más pálidas, más eosinófilas o rosas, son nódulos que se llaman granulomas. Y eso lo vamos a describir en la próxima clase, qué son los granulomas. Pero son granulomas y adentro de esos granulomas encontramos estas células gigantes en el caso de la tuberculosis. Y pues aquí encontraríamos también, si los hubiera, pues los bacilitos, ¿verdad? Que causan la tuberculosis, esas bacterias. La necrosis grasa, que es la que vemos aquí, esta se ve justamente en el tejido graso, como lo dice su nombre. Está más asociada a los eventos de pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es una inflamación aguda del parénquima que causa necrosis. Ahí en el parénquima
del páncreas, y pues como este órgano está cargado de enzimas que pueden destruir fácilmente los lípidos y las proteínas, si se empiezan a romper sus células, olvídense, es un moridero de células. Hay un montón de necrosis que se hace porque son bombitas de enzimas sus células. Cuando rompemos una, se rompen las vecinas y así se hace una reacción en cadena que se va amplificando. Entonces, en las pancreatitis agudas muchas veces se hace mucha necrosis tanto del páncreas como del tejido adiposo que está ahí en los omentos y en el peritoneo. Entonces, pues así es como se ve la necrosis grasa. Macroscópicamente se ve de color blanquecino porque las grasas se empiezan a saponificar y se empieza a depositar calcio en estos grupos de adipocitos muertos. Entonces esto, bueno, le sirve al cirujano cuando está operando a estos pacientes con pancreatitis aguda para saber qué tanto cortar, ¿verdad?, del tejido. Aquí es como lo vemos al microscopio, ¿sí? Vemos pues adipocitos, pero que ya están necróticos. Hay muchos detritos celulares de aquí, todo esto. Vamos a acelerar un poquito, ya casi terminamos el tema. La necrosis fibrinoide, esta que vemos aquí, esta se ve muy frecuentemente en las vasculitis. ¿Sí? Esta es una arteria, aquí la estamos delimitando. Aquí estaría la luz de la arteria, es la que tiene eritrocitos. Y hay necrosis, hay inflamación y necrosis parcial de su pared. Y se está depositando este material que vemos aquí rosita, lo que estoy rayando aquí. Ese es un material que se ve parecido a como se observa la fibrina, ¿sí? Entonces, como se ve parecido, pero no es lo mismo, le pusieron fibrinoide, ¿sí? Cuando escuchen este término o que vean este sufijo en alguna palabra aquí, quiere decir como parecido a, ¿sí? Pero no es. Entonces parece fibrina, pero no es fibrina. Bueno. La apoptosis, que sería la segunda causa de muerte más como principal pues en las células, esta es una forma de suicidio, entre comillas, celular. ¿Sí? La célula echa a andar una serie de mecanismos que van a hacer pues que tenga un proceso de muerte. Esta se da de forma fisiológica para eliminar células no deseadas, ¿sí? O células que están muy dañadas o células potencialmente dañinas como las células cancerosas. Y bueno, la diferencia que tiene con la necrosis es que es una forma de muerte organizada. En la necrosis dijimos la célula estallaba, ¿sí? Estallaba, aquí no, aquí la célula se va a separar en cuerpos pequeñitos que se llaman cuerpos apoptósicos. Y esta, por lo mismo de que se da de forma organizada, no inicia una respuesta inflamatoria. Bien, aquí vemos el proceso de apoptosis. Resumido, la apoptosis tiene dos vías, la vía mitocondrial y la vía extrínseca, ¿sí? En la mitocondrial es la intrínseca, la extrínseca depende de un factor externo. Rápidamente, porque de todos modos este proceso lo vamos a repasar después en otros temas. ¿Qué es lo que pasa adentro de la mitocondria? Ya habíamos dicho en el tema anterior que hay sustancias que deben estar siempre ahí, que no deben salir. Una de las principales es el citocromo, ¿sí? Cuando hay alguna lesión en el ADN de la célula o en la mitocondria misma, se pueden abrir poros que permiten la salida del citocromo. Aquí lo estamos viendo. Hay proteínas que estabilizan la membrana mitocondrial para evitar que se formen esos poros. Se llaman proteínas antiapoptóticas. Una de las principales, esta es una familia muy grande, pero una de las principales es la proteína BCL2, que va a antagonizar a estas proteínas llamadas BAX y BAC. Sí, estas proteínas BAX y BAC tratan de abrir poros aquí en la membrana citoplasmática para que salga el citocromo. Entonces BCL2 va a bloquear a esas proteínas. Cuando hay algún daño en el genoma de la célula, se van a activar otros mecanismos que van a antagonizar a BCL2. Entonces BAX y BAC pueden abrir esos poros. Se libera el citocromo, entre otras sustancias de aquí de la mitocondria, y esto nos va a iniciar nos va a activar a una familia de proteínas, de enzimas, que se llaman caspasas, ¿sí? Las caspasas se van activando en forma de cascada. Empiezan primero las caspasas iniciadoras, que van como que mandando el mensaje una a la otra hasta que llegan a las caspasas ejecutoras. Y lo que hacen las caspasas ejecutoras ya es fraccionar a la célula y empezar a empaquetarla para
que sea eliminada. ¿Qué es lo que van a hacer principalmente? Van a romper el citoesqueleto y van a activar las endonucleasas que van a fragmentar el material genético y a fragmentar el núcleo. Entonces, como consecuencia de esa fractura o ruptura del citoesqueleto, la célula empieza a plegarse, empiezan a formarse estas pequeñas bulas que van a separarse y a formar los cuerpos apoptóticos, y estos van a ser fagocitados por las células inflamatorias. Como no se está liberando el contenido de la célula como tal, porque no se está rompiendo la membrana del citoplasma, esta no va a despertar una respuesta inflamatoria tan intensa. Realmente no se estimulan más que los macrófagos que están ahí locales, empiezan a comerse a estos fragmentitos. Del lado derecho tenemos la vía extrínseca. Esta es más directa. Si la célula tiene alguna serie de alteraciones en las que después vamos a abundar cuando hablemos de neoplasias, se presentan alguna serie de alteraciones principalmente en su genoma, o a lo mejor es una célula infectada por virus o es una célula cancerosa. Empieza a expresar unos receptores aquí en su membrana, ¿sí? Empieza a expresar este receptor Fas. Entonces, cuando viene por aquí un linfocito T, CD8 o una célula natural killer, ella tiene el ligando para este receptor Fas. Cuando lo activa, se van a activar unas otras proteínas de la familia de las caspasas que van a iniciar las caspasas, o van a activar las caspasas iniciadoras y van a activar después a las ejecutoras, y se da el mismo proceso. Sí, es como una vía más directa, pero que depende de un agente externo, otra célula, que va a darle esa orden a las caspasas de iniciarse. Por eso se llama vía extrínseca. Bien, aquí las vemos las dos resumidas, ¿sí? Está aquí de color verde la proteína Bax y BAC, que quiere abrir los poros en la célula. El BCL2 la está antagonizando, aquí lo vemos de color azul. Cuando hay algún daño significativo en la célula, se va a antagonizar BCL2, aquí estamos viendo eso. Se abren ahora sí los poros en la membrana mitocondrial, se sale el citocromo, se activan las caspasas y pues tenemos el proceso de apoptosis. Bien, en este otro esquema tenemos la vía extrínseca, ¿sí? Un poquito más detallada. Está el receptor Fas, aquí lo estamos viendo, unido a un llamado dominio de muerte, que es un puente proteico que está aquí en el interior de la célula, unido a esta enzima, la procaspasa 8. Cuando se activa, se va a convertir en caspasa 8, y esta nos va a activar a estas otras caspasas 3, 6 y 7, que estas ya son las caspasas ejecutoras. Van a activar las endonucleasas, van a romper las proteínas nucleares y van a romper el citoesqueleto para llevar la célula a un proceso de apoptosis. Bien, en la apoptosis entonces hay una morfología también que se puede ver en el microscopio. La célula se contrae porque tiene fragmentado su citoesqueleto, la cromatina se condensa, se forman los cuerpos apoptóticos que se pueden ver sobre todo cuando están siendo fagocitados. Y pues se puede ver ese proceso de fagocitosis, ¿sí? Por los macrófagos. Aquí vemos una célula, este es un queratinocito, este es un corte histológico de piel que tiene un proceso de apoptosis, ¿sí? Lo vemos redondo, no lo vemos así con su forma normal, más o menos poliédrica. Esta forma se la da el hecho de estar conectado con otras células, pero como su citoesqueleto se fragmentó y sus desmosomas se perdieron, bueno, se contrae la célula, se ve así redondita, el citoplasma se ve más eosinófilo y el núcleo también está como que más condensado, lo vemos más moradito. Aquí podemos ver, esta es una microfotografía de microscopio electrónico de transmisión. Este es un cultivo celular donde se ven células a las que se les induce un proceso de apoptosis, y se puede ver cómo la cromatina está condensada, pegada a las orillas del núcleo, ¿sí? Aquí la estamos viendo, pegándose a la membrana nuclear. Bueno, y aquí podemos ver el proceso de apoptosis. Esto es un macrófago y estas pequeñas bolitas que tiene en su interior son cuerpos apoptósicos. Y aquí tenemos otro que tiene un cuerpo apoptósico ahí. Bien, otras vías de muerte celular, ya para terminar, ahorita en un minutito dos, son estas que vemos aquí: la necroptosis, piroptosis, autofagia, netosis y entosis. ¿Sí? Estas las pueden leer con más detalle en el Robbins. Estas no se las pregunto en el examen. Por ejemplo, la necroptosis es como una forma mixta entre la apoptosis y la necrosis. Empieza como un proceso de apoptosis, pero
para entenderlo más o menos fácil, como que la célula se queda sin energía a mitad del proceso y termina haciendo una necrosis. La apoptosis, como es un proceso activo, necesita energía todavía en la célula. Si se queda sin energía, pues la célula nada más revienta ya. Entonces es como un proceso mixto. La piroptosis, esta se da cuando hay necrosis de una célula, pero que esto se asocia a la presencia de fiebre, ¿sí? A la producción de fiebre en la persona. La autofagia, bueno, esta se da cuando la célula está deprivada de nutrientes, empieza a fagocitar sus propios organelos y pues esto hace que eventualmente ya no tenga nada más que fagocitar porque empieza a comprometer su función y se va por eso apoptosis. Y por último la anetosis. Esta es una forma muy interesante que yo les sugeriría que investiguen un poquito más de esta. Está muy padre porque esta se ve bueno, la vamos a abordar más en la clase próxima de inflamación, pero esta la hacen los polimorfos nucleares. Sí, los polimorfos nucleares, que son las células inflamatorias que tienen su núcleo trilobulado, por eso se llaman así, expulsan la cromatina de su núcleo formando una especie de red. Como si estallaran ellos mismos, avientan toda su cromatina, su ADN literalmente, y aquí se quedan pegadas bacterias, ¿sí? Como para atraparlas y combatir la infección. Y después, lo interesante de esta es que la célula que queda, que nosotros pensaríamos que ya está muerta porque ya no tiene cromatina, como si fuera una especie de mini zombie, ¿verdad? Sigue aquí desplazándose adentro de esta red, fagocitando a estas bacterias, así como si se mantuviera con vida por un periodo de tiempo corto después de haber expulsado su cromatina. Bien, en algunos casos también vamos a ver esto de las acumulaciones intracelulares. Esto ya no es hablar de adaptación celular. Esto más bien se puede ver como consecuencia de algunos daños celulares. Sí, cuando hay un daño, sobre todo un daño reversible, se puede ver una alteración en el metabolismo de las células y esto lleva a la acumulación de ciertas sustancias en el citoplasma. A veces puede ser también por anomalías metabólicas, ¿sí? Por alguna enfermedad hereditaria. Entonces, pues esto realmente como que no tiene un sitio muy bien donde encajarlo. Todas las acumulaciones intracelulares no es necesariamente lesión ni adaptación, pero bueno, viene ahí en el capítulo de Robbins y esto pues muchas veces me hacían preguntas, por eso ya lo abordamos. Pero las acumulaciones pueden ser de muchos materiales, lípidos, colesterol, proteínas, pigmentos, ¿sí? Glucógeno, calcio, amiloide, entre otras sustancias. Va a depender del proceso que esté de base. Entonces vamos a ver nada más algunos ejemplos rápidamente. Este es un caso de la llamada esteatosis hepática, ¿sí? Esteatosis hepática, que es una acumulación de lípidos adentro de los hepatocitos. Estas vacuolas que vemos de color blanco son vacuolas de lípidos. Algunas están grandes, otras pequeñitas. Entonces a esta le llamamos esteatosis micro y macrovesicular. Se debe a una alteración en el metabolismo interno del hepatocito. Se ve muy frecuentemente, por ejemplo, en el alcoholismo, ¿sí? O en algunos casos de hepatitis crónica. La acumulación de lípidos también se puede ver en las células inflamatorias, aunque en este caso sería una acumulación de colesterol. La colesterolosis que vemos aquí, esto se da cuando los macrófagos fagocitan cristales de colesterol y no los pueden digerir, entonces se quedan con esos cristales en su citoplasma y se quedan ahí atrapados. Entonces, aquí les señalé un grupo de macrófagos, ¿sí? Vamos a señalar uno solo. Que están en la lámina propia de la mucosa de la vesícula biliar, ¿sí? Cada uno de estos son macrófagos o células espumosas. Están así porque fagocitaron colesterol de la bilis y no lo pueden terminar de fragmentar o de destruir, entonces se quedan ahí pues atorados nada más hasta que se mueren y pues llegan otros macrófagos y se vuelven a fagocitar a ese colesterol. Algunos pigmentos se pueden acumular también, como la lipofuscina que vemos aquí en este tejido, ¿sí? Se forman gránulos en el citoplasma de las células cuando hay... Perdón, no, esto no es lipofuscina, ya me acordé. Esto es parénquima renal, sí, son túbulos renales. Esta es una tinción especial de Paz. Y lo que estamos viendo aquí, este puntilleo, son vacuolas o gránulos de reabsorción de proteínas. Cuando un paciente tiene proteinuria, vamos a tener
va a haber excreción de proteínas a través de la barrera de filtrado glomerular. Entonces, aquí se ven mejor las gotitas. Miren, estas gotitas muy gruesas, de color rosa muy intenso, son gotitas de proteínas que se están reabsorbiendo ahí en los túbulos renales. Esta sí es la hipofusina, ¿sí? Que se puede ver en los casos de infartos. Este es un fragmento de músculo cardíaco que se ve después de que hubo un infarto, ¿sí? Los depósitos de fusina, porque se altera el metabolismo de las células cardíacas de forma transitoria. El calcio también, cuando hay muerte de células por distintas causas, se puede depositar. Los detritos celulares, el calcio que tenían las células se empieza como a precipitar y nos forma pues cristales en los tejidos. Esos cristales, dependiendo de dónde se formen, pueden adoptar distinta configuración. Por ejemplo, aquí vemos, estas son las válvulas cardíacas, esta es una válvula aórtica, y aquí en las valvas estamos viendo estas pequeñas vegetaciones, ¿sí? Que son causadas por una endocarditis, ¿sí? Una infección bacteriana de la válvula aórtica en este caso, que causa daño a las células de ahí de esa válvula. Hay muerte parcial de esas células y pues cuando se mueren esas células empieza a precipitarse calcio y se forman calcificaciones. A veces pueden ser muy grandes estas calcificaciones, se pueden ver incluso en estudios radiográficos. Esto que vemos aquí es una tomografía axial computarizada y aquí vemos la válvula aórtica, ¿sí? Y estas zonas que se ven más blancas son las calcificaciones. Y en el microscopio pues también las podemos ver, ¿sí? Aquí estamos viendo ya un corte histológico de una válvula aórtica calcificada. Todo esto que vemos más rosita es tejido conectivo, ¿sí? Que forma parte de la válvula, y esto que se ve aquí, este material más basófilo o morado quebradizo, todo esto es el calcio. Bien, creo que con esto terminamos. No sé si les queda alguna duda. Bueno, esta sí es la última imagen. Esta es una amiloidosis, ¿sí? Este es tejido hepático, ¿sí? Aquí estamos viendo una triada portal. Este es un conducto biliar. Aquí esto parece ser una parte, esto parece ser la arteria hepática porque tiene más músculo, y esto va a ser la vena hepática. Sí, esta es una triada portal y pues estos son hepatocitos. Aquí vemos, aquí es una tinción de rojo Congo, que vemos que pintó algunas zonas así más rojizas como estas, y si le aplicamos luz polarizada, bueno, vemos que estas brillan de color verde manzana, ¿verdad? Aquí está la correspondiente a esta zona. Eso en el caso de una amiloidosis. Sí, esto es amiloide. Y bueno, la amiloidosis la vamos a ver más adelante cuando hablemos de enfermedades del sistema inmune. Con esto ahora sí terminamos el capítulo de adaptación, lesión y muerte celular. No sé si les haya quedado alguna duda, algo que no haya quedado bien entendido. De mi parte no, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, espero que les haya gustado el tema, que se haya entendido bien. Nos veríamos aquí entonces el próximo sábado, ya saben, a las 8 de la mañana, con el siguiente tema, que es el de inflamación aguda y crónica. Lo pueden dar una repasada en el libro de Robbins, se basa casi todo en ese, entonces para que lo puedan entender mejor. Muchas gracias por conectarse, gracias también a los que nos estuvieron acompañando por YouTube. Nos vemos aquí el próximo sábado, sí, con la siguiente clase. Pasen bonita noche y cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. 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 Gracias.